Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso. Tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo
que me transformó y su conocimiento en mí derramó. Al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, entregada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu
gobierno de Dios y por todo el mundo se está preparando. Todos con la misma voz, en un mismo pensar, todos somos soldados. Somos el gobierno de Dios, de todas las naciones sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. Sido escogido, predestinado, está perfeccionado. He sido elegido, purificado y preparado. Y sabes tú para qué, entiendes tú para qué. Porque somos el gobierno de Dios, que por todo el mundo se está preparando. Todos con la misma voz, en un mismo pensar, todos somos soldados. Somos el gobierno de Dios, que todas las naciones sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. Bienvenidos dioses, disfrutando el mejor día de nuestra vida, el mejor tiempo, las mejores glorias, el mejor conocimiento, el mejor poder, el poder de Dios en nuestras vidas. Así es que un saludo a la preciosa amada en las naciones, a los dioses que se reúnen juntamente con nosotros para oír al único, al Dios vivo, al que vive, al que reina para siempre, al que nos ha llamado por su eterna misericordia, por su eterna gloria. Y ahí estamos hoy disfrutando todas esas cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Estamos llegando a un tiempo bien importante por cuanto el poder de Dios, que es el Evangelio, está tomando control del mundo, de nuestra vida y de las naciones también. ¿Por qué? Porque la autoridad es nuestra. Y se recuerda que Jesucristo, hombre, dijo que nosotros íbamos a poner el gobierno de Dios en la tierra. Así es que nosotros, cada uno de nosotros, es el gobernador de no solo de esta nación, sino del mundo entero. Y prontito vamos a tomar autoridad de todas estas cosas, porque eso es lo que dice nuestro Padre y Dios. Así es que vienen tiempos preciosos, hermosos, y para eso usted va a ver hoy algo que es bien importante. Nosotros no es que querramos quitar o queramos quitar la gracia, sino que Dios ya la quitó. ¿Por qué? Porque al morir el que la predicaba, entonces muere también esa parte. No que no haya sido importante, fue espectacular, fue preciosa, fue maravillosa, vivimos tiempos bien lindos en ese tiempo, pero no podemos tener dos maridos, solo podemos tener ¿qué? Uno. Entonces si muere uno, entonces tenemos derecho a otro, pero si este está vivo, entonces no hay derecho a otro. Entonces al morir somos libres, dice, para casarnos de nuevo, para tener un nuevo marido, y es el Dios vivo. Entonces no podemos estar con los dos, que eso pasaba en el tiempo antiguo con Jesús de Nazaret. Querían estar con Jesús de Nazaret y el resucitado. No, solo era un solo marido. Si este murió, entonces venía una nueva gloria para la iglesia. Y eso es lo que pasó en este tiempo. Pero ya lo va a ver usted en el clip, porque el clip es clarísimo hoy. Y de hecho, ya lo que vamos a ver de José Luis de Jesús son los clips donde dice que él terminó. Eso es lo importante. Que lo diga él, no nosotros, sino él. Y eso es lo que quiero que le ponga atención hoy usted. Vamos, Alvarito.
Bueno, pues yo también puedo decir en este día, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y entonces hay un presentimiento apostólico. Él sabía que ya había acabado todo. La gracia no es algo que tú puedes coger para predicarlo años y decenas de años y decenas de años, como ha hecho el sistema, y no llegar a un final, no llegar a una aplicación y no llegar a una conclusión. Yo comencé predicando gracia en el 1973 y prediqué y se ha manifestando el don que había en mí. Pero llegó un momento en que ya no se puede predicar más, porque ya la carrera ha acabado. Yo no puedo fingir un calqueo, los calqueos a mí me llegan. Ahora llegó un momento donde yo como que me veía obligado a hacer el calqueo yo, y ahí yo entendí, no puedes predicar más. Ya el tiempo llegó, entra un conteo regresivo, ya la amada está preparada para ese evento final. Así que esa es la conclusión. Tuvimos un comienzo, tuvimos un desarrollo y llegamos a una conclusión, que ya la gracia edificó su amada mundialmente. Fíjese qué clarito está hablando Jesucristo, hombre. Él está citando las palabras de Pablo, que dice que ha peleado la buena batalla, que ha corrido la carrera, que ha guardado la fe. O sea, él está diciendo, hay un presentimiento apostólico. O sea, él tenía el presentimiento que iba a morir. Lo que pasa es que nosotros no lo entendimos ese día que él estaba hablando ahí. Y no sé si él tampoco lo entendió. Pero él que está diciendo, hay un presentimiento. ¿Sabe usted lo que es un presentimiento? Es algo que usted tiene en la mente y que esto va a pasar, esto va a pasar. Entonces él tenía un presentimiento de que iba a morir. ¿Y qué es lo que dice? Que juntamente con él iba a morir también, ¿qué? La gracia. Él dice, a mí, yo pasé predicando desde 1973 y los calqueos me venían y me venían y me venían. Pero llegó un momento en que, ¿qué? Que ya no vino nada. Y entonces dice él, bueno, en ese momento yo me enteré que era el final. La gracia no es algo que se pueda pasar predicando todo el tiempo. Tenía un tiempo y ese tiempo llegó a su final. Mire, se necesita ser muy cabezón para no entender eso. Eso quiere decir que si ya él no tenía nada, si la gracia había terminado, ¿por qué vamos a seguir con la gracia? O sea, era importantísimo para un tiempo, pero muere él y entonces muere también ese evangelio. ¿Por qué? ¿Porque es malo? No es que sea malo o bueno, es que hay uno mejor. Entonces, ahora viene el evangelio del Espíritu, dado por el Dios vivo. Entonces, no vamos a comparar nosotros lo que es Dios en el velo, cuando estuvo la gracia, que Dios vivo en medio nuestro, dándonos a conocer quién es Él. Entonces, no es antojadizo, no es que nosotros querramos dejar, no, es que hay que hacerlo. Él lo dijo. Tiene un comienzo y tiene un final. ¿Qué quiere decir final? Terminó, ya no hay más gracia. Así como terminó la ley y ya no había más ley, terminó la gracia también. ¿Por qué? Porque era un tiempo, era un conocimiento que nos sirvió para abrir los ojos del entendimiento, pero hay uno ahora que es mejor y que nos está llevando a una gloria preciosa. Y eso va a ser el tema hoy. Así es que esté pendiente del tema hoy. Bueno, disfrute la abundancia de la herencia.
vienen tiempos donde hay una abundancia maravillosa para los escogidos. Muy bien, entonces el tema de hoy, este tema es sumamente importante y quiero que le ponga atención y que le ponga atención el por qué se va a predicar y con qué visión se va a predicar. Entonces, hoy vamos a hablar de el misterio. Hay un misterio, el misterio de 2 muertes y 2 cuerpos. Entonces, lo primero es que la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Quiere decir que mientras había pecado, ¿había qué? Morir. Que el pecado lo que traía era muerte. La paga del pecado es muerte. Ya vamos a ver. Entonces, ¿pero por qué estamos hablando de pecado si eso terminó? Sí, pero para entender cómo terminó. Porque pecado ciertamente no haya. Pero usted tiene que entender cómo es que ese pecado terminó. Y entonces termina la muerte. Muy bien, entonces vamos pues. Entendemos como pecado, fíjese, entendemos como pecado la separación del hombre con Dios. Aquí no estamos hablando de que es que cometió tal pecado, no. El pecado es la separación del hombre con Dios. Entonces, esa separación nos lleva a ¿qué? A la muerte. Entonces vamos a ver la primera muerte fue la de Jesús de Nazaret. Esa fue la primera muerte. Es la muerte visible. Porque todos vieron la muerte de Jesucristo, ¿sí o no? De Jesús de Nazaret, todos lo vieron, se murió y al tercer día resucitó. También lo vieron resucitar, ¿sí? Muy bien. ¿Se recuerda cuando Dios dice, Dios mío, estando en la cruz, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? O sea, Él estaba en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué abandonó Dios el cuerpo de Jesús? Porque ese cuerpo tenía que morir y Dios no iba a morir con él. Pues Dios no muere. Y lo mismo pasó con Jesucristo, hombre. Ve lo que está diciendo él en el clip. Él está diciendo, a mí ya no me viene nada. ¿Por qué ya no le venía? Porque Dios ya no estaba ahí. Tenía que morir. Hay un presentimiento apostólico de que va a morir el apóstol. Él lo dijo. Entonces, él, exactamente lo mismo. El abandono de Dios al cuerpo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo tenía que morir. ¿Estamos? Bueno. Entonces, Jesús tenía que morir porque había una misión. ¿Cuál era la misión de Jesús de Nazaret para morir? Bueno, era quitar de en medio el pecado. ¿Verdad? Y mediante su resurrección, estamos hablando de Jesús de Nazaret, mediante su resurrección, acercar al hombre con Dios. Entonces, la misión de Jesús de Nazaret en la cruz fue morir para quitar de en medio el pecado de Dios, en medio de Dios y los hombres. Está ahí conmigo, es bien importante. Y acercarnos a Dios, ¿sí? Pero, fíjese, aunque Jesús quitó el pecado en la primera muerte, hace algo que de todo modo nos deja en la misma situación. ¿Qué fue? Que condenó el pecado en la carne. O sea, Él quitó el pecado de en medio. O sea, Dios ya no mira el pecado, ¿sí?
Pero lo condenó ¿en dónde? En la carne. Entonces, ¿dónde lo metió? En la carne. Había una naturaleza carnal en donde Dios, Jesucristo, Jesús de Nazaret, mete el pecado. Entonces lo quitó de en medio del Espíritu y Dios. O sea, ya hay comunicación del Espíritu con Dios, pero tiene un cuerpo de carne. Por lo tanto, tiene que venir otra muerte. ¿Está entendiendo ahí la primera parte? Él quitó el pecado en medio, ¿sí o no? Pero ¿dónde lo condenó? Y entonces seguía en el hombre, ¿o no? Si lo condenó en la carne, seguía en el hombre. Entonces tenía que venir otra muerte. Y entonces esa es la segunda muerte. Entonces, fíjese, tenía que venir otro sacrificio. Era la muerte de la carne. ¿Por qué? Para que con la muerte de la carne se muriera también de una vez y para siempre el pecado. Mientras hubiera carne, esa carne tenía pecado. Pero al morir la carne, entonces termina de una vez el pecado para siempre. Entonces, la importancia de esto es que esta segunda muerte en cuanto a la carne produce una resurrección en cuanto al espíritu. Quiere decir que en esta segunda muerte iba a morir la carne, el cuerpo con la naturaleza carnal, pero ya no iba a resucitar esa carne. La primera sí, porque todos lo vieron, pero esta iba a resucitar espiritualmente. Eso es lo que iba a hacer esta segunda muerte. Y esa segunda muerte se llamó Jesucristo hombre, que muere ¿para qué? Para quitar la carne. Y al quitar la carne, ¿qué pasa? Quita el pecado. Y al quitar el pecado, entonces, en este momento que muere José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, que es la segunda muerte, el segundo cuerpo, la segunda carne, en ese momento mueren los velos. ¿Sí? En ese momento mueren los velos, terminan los velos. ¿Por qué? Porque ya no resucitó la carne de José Luis. Terminaron los velos, ya no hay más velos, terminaron los velos. El velo Jesús terminó. Lo que quedó fue, el velo Jesús terminó. Y entonces con el velo Jesús terminan las doctrinas de los velos para dar paso a la vida del Espíritu, al Dios vivo. ¿Está claro con eso? Muy bien, entonces, fíjese, tanto Jesús de Nazaret como Jesucristo hombre desaparecen. Es Dios cuando se metió en un velo. Ahora se quitan los velos, mueren y queda ¿qué? El Dios vivo, Dios mismo. Entonces, el Dios vivo se sienta en los lugares celestiales y nos sienta a nosotros juntamente con Él. Fíjese qué importante. Ahora, ¿por qué a nosotros nos sienta juntamente con Él? Porque Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. O sea que el cuerpo de Él ya no resucitó, pero sí resucitó espiritualmente. ¿Y quién era el cuerpo de Cristo? La iglesia. Él es la cabeza y nosotros ¿qué? El cuerpo. Entonces el cuerpo resucitó, pero el cuerpo espiritual, ahora sentado en los lugares celestiales, tiene un cuerpo que es la iglesia, que somos nosotros. Muy bien, entonces fíjese. Entonces, aquí entiende usted cuando dice Jesucristo, si uno murió, diga, si uno murió, y póngale apellido, Jesucristo hombre. Si uno murió, todos morimos. O sea,
todos morimos con Él, ¿sí? Porque somos su cuerpo. Y si uno resucitó, todos resucitamos con Él. O sea, el cuerpo de Cristo es la iglesia y nosotros estamos resucitados en los lugares celestiales. Bueno, entonces, ahora miremos donde el cumplimiento de esto. ¿Se recuerda el verso que leímos? Que decía, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Ahora, ¿cuál es la segunda parte de ese verso? Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. O sea, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo. Eso fue lo que pasó. La paga del pecado, todos morimos, pero la dádiva de Dios fue resucitar de los muertos para resucitarnos juntamente con Él. Eso fue lo que pasó. Entonces, quiere decir, si mueren los velos, también mueren sus doctrinas. Si murió el velo, murió la doctrina. ¿Cuál era la doctrina de Jesucristo hombre? La gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que si Él murió, murió la gracia. No podemos darle más vida a eso. Es que el tema de hoy es dejar eso. ¿Se recuerda cuando Pablo dice un día allá en Hebreos 6:1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a qué? Y entonces si no se deja la doctrina de Cristo, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a ir a la perfección? Si no la dejamos, hay que dejarla. Por eso es que yo sé que nosotros ya la dejamos. Nosotros vivimos de otra forma y tal vez a algunos nos da ganas, quisiéramos estar hablándole de las cosas que no son como si fuesen y estar confesando, pero ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque esa doctrina pasó. Bueno, entonces, ese es el sentido de esta enseñanza. El reconocer que si terminó el velo, terminó también su doctrina. Y no la podemos dar vida. Muy bien. Así dijo en su despedida Jesucristo hombre. La gracia no es algo que se pueda pasar predicando miles y decenas de años. Tiene un comienzo, tiene un desarrollo y un fin. Pero Dios no tiene ni principio de días ni fin de vida. ¿Qué quiere decir eso? Fíjese pues, Jesucristo hombre dijo hoy en la despedida que la gracia tiene un fin, ¿sí? Y aquí dice el profeta, Dios no tiene ni principio de días ni fin de vida. Quiere decir que la gracia puede terminar, pero no Él. Él tiene, se recuerda lo que la Biblia dice, la letra mata, el espíritu es el que le da vida. ¿Sí? Entonces quiere decir que el que no tiene el entendimiento de la letra se queda corto en cuanto a lo que quiere decir la escritura. Pero el que tiene entendimiento y revelación, ese cuando ve la misma escritura que mira a otro, la mira como que tuviera lentes graduados. Y eso lo dijo Jesucristo, hombre. Entonces, es dejar esto porque hay algo mejor. Muy bien, entonces vamos pues. Entonces, conclusión, la gracia era una verdad parcial que tuvo su comienzo y su fin para darle paso al evangelio eterno. Sencillo, ¿ah? Ahora vamos a verlo esto que les dije, que es el tema, ya dimos el tema. Eso era lo que queríamos dar, pero es que todo lo tenemos que ver escrito. Entonces miremoslo, pues primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios en el capítulo 15, verso del 1 al 7.
Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Santiago, después a todos los apóstoles. Entonces ahí en esa cita podemos ver la primera muerte. Ahí está clara la primera muerte, que fue una manifestación visible y una resurrección visible que traía beneficios para la iglesia. ¿Sí? Ahora miremos primera carta a los Corintios en el capítulo 3, versos 10 y 11. Capítulo 3, versos 10 y 11. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces mire pues, aquí es Pablo hablando. Entonces, aquí podemos ver el fundamento que puso Pablo. Y el fundamento que puso Pablo lo vemos clarito en el verso 11, que dice que el fundamento es Jesucristo. Muy bien, el fundamento es Jesucristo. Ahora, ¿en qué se basa el fundamento de Jesucristo? Porque no es solo Jesucristo es el fundamento y punto. Hay una razón por la que Él es el fundamento. Y esa es la que explicaba Pablo. Entonces, fíjese, ese fundamento que puso Pablo se basa en la muerte de Jesús de Nazaret y su resurrección. Eso era la física. Eso era lo que predicaba Pablo. Pablo predicaba la muerte de Jesús de Nazaret y su resurrección física. Entonces, pero hay una cosa, fíjese, ni Jesús de Nazaret ni Pablo pudieron edificar. Oiga esto, que es bien importante. Ni Jesús de Nazaret ni Pablo pudieron edificar. Pablo lo único que fue es poner ¿qué? El fundamento. Y Jesús de Nazaret, pues ser el fundamento. Pero decía en el verso 10, pero, leámoslo, dice, yo puse el fundamento y otro edifica ¿qué? Encima. Eso quiere decir que si Pablo y Jesús de Nazaret no pudieron edificar, venía otro que venía ¿a qué? A edificar. ¿Está claro? Está claro. O sea que el proyecto no estaba completo. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron edificar. Entonces, el que venía a edificar era Jesucristo, hombre. Por eso Él dijo, ¿se recuerda? Ahí mismo en el clip, Él dijo, la iglesia está preparada para el evento final. ¿Qué quiere decir? La iglesia fue edificada. Mi iglesia está preparada. Quiere decir que Él oficialmente era el edificador de la iglesia. Quiere decir que Jesús no completó el sacrificio. Jesús de Nazaret me refiero, porque es el mismo pues, pero Él no lo completó, sino Él hizo un sacrificio parcial. Pablo puso el fundamento y dijo, es Jesucristo. Muy bien. Y venía otro, dijo, que venía a edificar. Jesucristo, hombre, aparece por segunda vez, o sea, la segunda manifestación de Jesucristo, y viene ¿a qué? A edificar la iglesia. Hasta ahí estamos claritos.
Él fue el edificador. Ahora, ¿para qué edificó la iglesia? ¿Para qué la iglesia la preparó Él? ¿Sabe para qué la preparó? Para la segunda muerte. Él preparó a su iglesia para que cuando Él muriera, los demás entendieran. Y le entendieron todos. Le entendimos nosotros. Pero nadie más sabe esto. Entonces, mire, ves, para la segunda muerte y resurrección, solo que esta muerte no se vio. La muerte de Jesucristo hombre no se vio, se oyó, se supo. De hecho, hasta la estaban escondiendo. Por último, avisaron que ya había muerto, ¿verdad? Bueno, entonces, porque no fue física, sino espiritual. Jesucristo hombre muere y con él su cuerpo, que es la iglesia. Resucita su iglesia como cuerpo espiritual. Romanos 6, 22 y 23. Romanos 6, 22 y 23. Vamos a ver qué vemos aquí en este. Esto es bien importante Romanos 6, versos 22 y 23. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Aquí viene la primera pregunta del examen. ¿Cuándo fuimos libertados del pecado? No. Con Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque aunque Jesucristo hombre nos dejó limpios delante de Dios, el pecado seguía ¿en dónde? En nuestra carne. Entonces aquí dice, mas ahora que habéis sido libertados. ¿Qué quiere decir libertad? Es que te quitaron el pecado, ya no existe. Y eso ocurrió hasta la muerte de Jesucristo hombre. Porque fue cuando Él murió, te quitaron a ti la carne. ¿Y dónde estaba el pecado? En la carne. Por lo tanto, al quitarte en la circuncisión no echa mano la carne, te quitaron también el pecado y entonces fuiste libertado totalmente del pecado. Muy bien. Y hechos siervos de Dios. Y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, que es el proceso después de la muerte de Jesucristo hombre. Jesucristo hombre muere, te quita la carne, con la carne se va el pecado y entonces ahora eres santo delante de Dios, apartado para la vida eterna. Eso es lo que quiere decir aquí. Dice, vamos a leer. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Aquí, pues la palabra siervos la puso Pablo, pero en sí, dioses, hechos hijos de Dios. Tenéis por vuestro fruto, o sea, el fruto de la muerte de José Luis de Jesús es la santificación. ¿Y qué quiere decir santificación? Apartado para. Entonces dice, la santificación y como fin, la vida eterna. Quiere decir que si las dos muertes y los dos cuerpos ocurrieron, nosotros ahora somos apartados para lo que recibimos, que es la vida eterna. Eso es, mire qué conclusión, este es el final. Dice, verso 23, dice, porque la paga del pecado, aquí está el verso, es muerte. Entonces, ¿la paga del pecado qué es? Muerte. Quiere decir que los que solo aceptaron la muerte de Jesús de Nazaret, ¿cómo están? Muertos, sí, y en pecado. Muertos, están muertos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Entonces, el regalo de Dios para nosotros es las dos muertes que Él llevó a cabo para darnos a nosotros la vida. Qué rico, ¿ah? ¿Eh? Muy bien. Perfecto. Ahora, si ya no hay ni una pizca de pecado en nosotros, fuimos rescatados. Y eso es lo que quiere decir la Biblia cuando dice del arrebatamiento. ¿De qué fue arrebatada la iglesia? Del pecado. ¿A quién se le arrebató Dios a los escogidos? A la muerte. Quiere decir que nosotros estábamos, ¿qué? Muertos. Y Él nos arrebató de la muerte para llevarnos ¿a dónde? A la vida. Ese es el arrebatamiento. Nos arrebató o nos rescató, pues como usted le quiera poner, de la muerte a la vida. Estábamos muertos en delitos y pecados, mas ahora tenemos vida y vida abundante. Vamos a ver entonces, Romanos 6 del 1 al 8, y eso fue lo que sucedió. Esto que dice Romanos 6 del 1 al 8 fue lo que sucedió y nos llevó de muerte a vida. Vamos a verlo. Vamos a ver, pues dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, óigalo bien, ¿quién era el viejo hombre? La carne, el pecado. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado, ¿dónde estaba condenado el pecado? En la carne, en el cuerpo. Para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por eso, el que no cree la muerte de Jesucristo hombre, no puede ser justificado del pecado. Él no cree que haya muerto, tuvo que morir. ¿Para qué? Para justificarnos de una vez y para siempre del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más. Eso quiere decir que si Cristo resucitó, nosotros también, y nosotros no morimos más. ¿Por qué? Porque estamos limpios de pecado, limpios de carne. Usted fue purificado, usted es un santo apartado para la vida eterna que ya se nos dio para una herencia eterna. Qué lindo, ¿eh? Entonces terminemos con Efesios 1, que es cuando usted traspasa el velo, o los velos en ese caso, pero a nosotros no nos tocó el velo Jesús de Nazaret porque no estuvimos en ese tiempo. A nosotros el velo que tuvimos que traspasar fue Jesucristo hombre. Así es. Entonces, fíjese, Efesios 1, verso 17 al 20. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sí? Fíjese. Entonces, dejémoslo ahí para mientras. Dice,
luego de ser transformados, recibimos del Padre espíritu de sabiduría y ¿qué? Y revelación en el conocimiento de Él. Quiere decir que lo que usted está aquí es un espíritu, lo que usted tiene aquí es un espíritu de sabiduría y revelación. ¿Para qué es la sabiduría? Pues la sabiduría es la base de todo, es el conocimiento que tenemos de Dios. Y la revelación, pues es para, ¿por qué debe ser revelada las cosas? Porque si no todos lo conocerían. ¿Sí? Si no hubiera revelación o todos tuvieran revelación, todos lo conocerían. Entonces la revelación vino, ¿para qué? Para que solo los que la tienen entiendan. Y entonces dice aquí que a nosotros, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, nos dio espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Ahora nosotros por revelación sabemos quién es Él. Dice, alumbrando, ¿cómo lo hizo? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, fíjese, que nos da a conocer su voluntad y nos muestra las abundantes riquezas de su gloria, que es la herencia de los santos, y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Una vez nosotros entendemos el misterio de las dos muertes, ahora ya no es misterio, ¿o qué ya no? Ahora entiende por qué tuvo que morir José Luis y por qué tuvo que morir Jesús de Nazaret, ¿sí? Parte de la película. Los dos, y con esto le estamos dando honra y gloria a José Luis, porque estamos reconociendo que no mintió, sino ejerció lo que tenía que hacer para llevarnos a nosotros a la vida eterna. Pero terminó, ya no hay más, dijo él, a mí ya no me viene nada. Dios mío, solo faltó que dijera lo mismo que Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué lo había abandonado? Y allá es donde aquella cita de Isaías, por un momento oculté mi rostro de ti, pero con amor eterno te he amado. Por un momento te dejé, sí es cierto, pero es que tenías que pasar eso para salvar a todos mis escogidos, que ahora es tu cuerpo, la iglesia. ¡Qué lindo! Eso es todo lo que ocurrió. Así es Dios, es que será hasta una próxima oportunidad. Y mire qué lindo cómo Dios nos está tratando a nosotros. Gobierno de Dios, de todas las naciones sigue al